Pues aquí estamos de nuevo, hoy jueves, y yo sigo con mi humilde contribución a la encíclica nueva del Papa, Hermanos Todos, Fratelli Tutti. Y ayer estaba hablando yo de este pasaje de Romanos 15, la epístola de San Pablo a los romanos, una comunidad que no lo conocía. San Pablo tenía como método de evangelización ir solamente a donde no había iglesias ya plantadas. Y era un poco posesivo de su territorio y no le gustaba que entraran gentes extrañas, especialmente estos superapóstoles de los cuales habla en la segunda carta a los Corintios, ¿no? Había tremenda competencia en el mundo, religioso de la época, como todavía la hay hoy. Vienen protestantes a convertir a católicos en muchos países nuestros, etcétera. Pero Pablo se presenta con esta gran epístola, un gran tratado teológico a los romanos, porque piensa visitarlos rumbo a España, que yo creo que nunca llegó, lo arrestaron. Y era una comunidad interesante esta de Roma, una comunidad mixta, había judíos que se habían vuelto cristianos, otros muchos judíos que no eran cristianos, y después cristianos procedentes del paganismo, gente que no era judía, pero estaban apegados a las costumbres judías, ¿verdad? Muy interesante, el judaísmo atrae a mucha gente y con razón, aunque nosotros no somos judíos. Pero una de las cosas muy interesantes de todo este tema del judaísmo es que, como habíamos dicho en alguna ocasión, Dios crea a todo el mundo y pronto desde los primeros padres viene el pecado y el asesinato y la dispersión y el exilio y la corrupción y la violencia. Eso se ve claramente en Génesis 6, donde literalmente se dice que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano, que quería destruir a todos los seres vivientes de la tierra. Tan seria era la cosa, ¿no? Y todavía casi lo puede ser. Y entonces manda el diluvio. Y en este diluvio, según la historia con que se cuenta, hicieron un arca, Noé y su familia y ciertos animales para repoblar la tierra después. Y una vez que termina el diluvio, que precisamente termina en un año nuevo, el primer día del primer mes del año, pues inmediatamente comienza de nuevo el pecado. Los hijos de Noé se portan de manera pecadora, Noé se emborracha cuando descubre la viña, etcétera. Poco después se construye esta torre de Babel, que es un intento del ser humano de llegar al cielo y de ser como Dios, parecido al pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Querer ser como dioses, le dice el tentador, ¿no? La serpiente. Y es precisamente lo opuesto que va a hacer Cristo según Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente su condición de Dios, sino que se hizo hombre y se abajó como siervo e incluso hasta
suplicio ignominioso, insultante de la cruz. Así que en vez de agarrarse a la divinidad como trataron de hacer Adán y Eva, Cristo hace lo opuesto. Desde la divinidad se vuelve hombre, y no cualquier hombre nada más, sino un hombre sufriente, servidor, vino a servir y no a ser servido, y a dar su vida en rescate por muchos. Y entonces tenemos ahí el modelo de cómo actuar en contra de nuestra naturaleza, que es de preservarse a uno mismo, ¿no? La comunidad de San Egidio siempre dice que el único que no trató de salvarse a sí mismo fue Jesús. Y entonces el misterio también de Jesús es el misterio de un judío, el Hijo de Dios, que toca a los leprosos y permite que mujeres impuras, porque están menstruando continuamente, como esa hemorroísa de el capítulo 5 de Marcos, lo toca a él, a su manto, y él tiene comidas con estos pecadores y lo acusan de comilón y bebedor y amigo de publicanos y prostitutas y pecadores. Entonces Cristo incluye a estas ovejas perdidas y no se limita nada más a la gente de bien o a los de los partidos establecidos como los fariseos, aunque fue a comer a casa del famoso fariseo Simeón en el capítulo 7 de Lucas, y precisamente como un huésped quizá un poco franco, le dice, regaña a Simón y le dice, a Simeón y le dice, o Simón, no me lavaste los pies, no observaste las costumbres de hospitalidad, de cortesía, no me besaste. Y estás criticando y juzgando a esta mujer pecadora de la ciudad, que en una pequeña tradición se considera que es María Magdalena, una prostituta, etcétera. No vamos a entrar otra vez en eso. Y dice, esta no ha cesado de lavarme los pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Ha amado mucho. Entonces, es invertir las cosas normales de la vida social y de la comensalidad, que era muy importante en esa época, ¿no? Y todavía lo es en muchos lugares. ¿Con quién se come? ¿Con quién se asocia alguien? Gente decente nada más, es un pordiosero, es de clase baja, apeste, sucio, quién sabe qué, ¿no? Y entonces en la epístola a los romanos, Pablo habla de acoger a todos. Hay una división en la comunidad, como yo decía, entre los llamados fuertes y los llamados débiles, gente más escrupulosa, más sensible en su fe, no tienen una fe robusta, están llenos de miedos, quieren observar ciertos días, no comer ciertas cosas. Es un modelo para también cosas que pasan en la iglesia hoy. Y Pablo dice que hay que sobrellevar nosotros los fuertes las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, porque tampoco Cristo buscó su propio agrado. Y dice que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener unos para con los otros los mismos sentimientos según Cristo Jesús. Una frase muy parecida a como introduce el famoso himno cristológico que acabo de mencionar, Filipenses 2. Tengan los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, se abajó. Que no se crean ustedes superiores a los demás, que no juzguen a los demás, para que unánimes a una voz
Es un tema del cristianismo primitivo. Los hechos de los apóstoles, todos tenían un solo corazón y un solo alma, una sola alma. Nadie carecía de nada. Los que tenían propiedades las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles. No había necesidad entre ellos, ¿no? Dice, por tanto, acogeos mutuamente como os acogió Cristo para gloria de Dios. Y aquí el modelo es precisamente, Cristo no fue mucho a los paganos. Quizá a un centurión le cura al siervo a distancia para ni siquiera entrar en su casa. Cura a la hija de la Sirofenicia, también a distancia, que le había dicho que no le dieran el pan de los perritos, de los hijos a los perritos, etc. Pero en general su inclusión de gente eran de otros judíos mal vistos y excluidos por los judíos decentes. Y esto lo toma Pablo como modelo de lo que debemos de hacer nosotros, porque el mensaje cristiano rebasa al judaísmo, que era muy separatista y con buena razón. El judaísmo se separó de los paganos porque los paganos y los matrimonios con mujeres paganas, como a Salomón, que tenía 1000 mujeres, le desviaban el corazón. Cuando uno se casa con alguien de otra religión, puede convertirlo, pero muchas veces también es convertido a las malas costumbres de la persona con quien se casó. Entonces San Pablo habla de que se acojan unos a otros, igual que Cristo acogió a los pecadores y después Cristo ya resucitado acoge a los paganos que anteriormente eran llamados perros por los judíos, ¿no? El mismo Pablo tiene una frase fuerte en Gálatas cuando dice, yo soy judío y no gentil pecador, ¿verdad? Nosotros somos judíos de nacimiento, dice Pablo en Gálatas 2, verso 15, y no gentiles pecadores. Entonces habla de que se nos justifica, somos puestos en buena relación con Dios por la fe que obra por la caridad. Y entonces también les repito una cosa o les digo una cosa muy importante, que el testimonio que podemos dar como cristianos, y verdaderamente el único testimonio grande que se puede dar, no es de ser un santurrón ni nada de eso, ¿no? Sino lo que Cristo ruega en este discurso eucarístico de la última cena en el Evangelio de Juan, es que no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado, ¿verdad? Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno. Y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí, ¿verdad? Fíjate cuánto lo repite. Entonces yo creo que el tema es de que Dios es el otro, que crea y se mete en el lío de tener que lidiar con nosotros, vamos a decir, es el tema de que tenemos que apoyarnos en esta fuerza, en este ente, en esta persona trinitaria que está fuera de nosotros, y nosotros también ser como Él, que llueve sobre justos y pecadores, etcétera,
y acoger a los demás. Y es mi manera de dar esta introducción más bien con sabor bíblico. Yo sé que están dando catequesis probablemente muy diferentes de la que estoy haciendo yo en Radio María Perú. Y con eso ya se me va acabando el tiempo y seguiremos con esta encíclica abordándola con estas introducciones bíblicas. Gracias.